Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Hola, buenos días a todos por ahí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, tranquilamente, la verdad. Precioso día. Bueno, Por ahí, ¿cómo me está la alegro. cosa? ¿Qué hora es? 15:30. 15:30. 15:30. Hora Perfecto. de la siesta, pero bueno, acá estamos. ¿Eso es algún tipo de recriminación? Digo. No, no, no. Ya tenemos el cambio de hora por acá, Katy. Bueno, ahora ya Claro, sería una eso te hora. iba a decir que en otro momento serían las 4:30 de la tarde, ¿no? Sí, Ahora ya sí, tuvieron sí. el cambio de hora. Por suerte tenemos ahora una hora menos ahí para hablar con los amigos, con la familia, así que se alivia un poquito más la cuestión del tiempo. Claro. Pero bien, bien. Y bueno, por acá estamos con sol, por suerte. Un octubre, ya un noviembre raro, ¿no? Parece ser que la temperatura no es lo habitual, hay Mm. calor, está como todo raro, pero bueno, lo importante es que hay sol, eso No, es viste que fundamental. acá a veces pasa que en otoño es abril o a veces algunos días de mayo y tenés días preciosos. Es Es cierto, ese es proceso. cierto. Bueno, vamos a hablar de cómo fortalecemos esta autoestima. Viste que me quedo con una de las respuestas que dio la gente a través de Instagram. Por ejemplo, por acá dice Vero, siendo consciente de nuestros propios pensamientos y cuidándolos. Esa es una de las respuestas que tuvimos en nuestro Instagram sobre cómo fortalecer nuestra autoestima. Y bueno, Vero tiene un poco de razón. Por ahí empieza Ujú. lo que es el trabajo, como siempre digo, ¿no? Es un trabajo diario, no es magia. Mm. Y, y bueno, como hablamos un poco el miércoles pasado, Katy, la autoestima son las percepciones, nuestras percepciones de lo que vamos pensando sobre nosotros mismos, o sea, lo que percibimos de nosotros y los que vamos generando a medida que crecemos, ¿no? Entonces, vamos llegando a una conclusión, un resultado de nuestra imagen. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, si bien esto es muy personal, cada uno sabrá qué parte, digamos, de su autoestima fortalecer, vamos a tratar de dar un pantallazo para que las personas puedan tener algunas herramientas o algunos conceptos para seguir trabajando esto que es tan importante hoy en día, ¿no? Porque la autoestima está conformada por las emociones, los vínculos, las relaciones, las experiencias, o sea, es un combo que no hay una receta única, pero vamos a tratar de acercarnos un poco a dar conceptos y herramientas para esto. Entonces, lo que hablamos el miércoles pasado, el tema de la autopercepción, cómo me autopercibo, es un concepto que tenemos que empezar como a familiarizarnos, ese concepto mental de quién soy y Ujú. cómo me muestro para el afuera. Entonces, cuanto más realista sea ese autoconcepto, menos vamos a sufrir. O sea, cuanto más acorde esté a lo que yo veo, me guste, mejor vida voy a tener. Entonces, vivir con una imagen o un concepto que no es real, Ujú. eh, nos dará mucho menos sufrimiento, ¿no? Para no poder eh, no acercarnos a eso que no es real, ¿no? Es esa realidad paralela que muchas personas viven. El querer ser algo que no es o querer ser alguien que no es, Mm. porque todos somos individuales. ¿Qué temita? ¿Qué temita? Entonces, como dijimos, la autoestima no es fija, Mm. eso es importante que lo tengamos en cuenta, o sea, varía, la podemos fortalecer para poder ser menos influenciados negativamente y ser menos vulnerables hacia los ataques, digamos, por decirlo de alguna manera, ataques emocionales de otras personas. Entonces, ser más fuerte en esta imagen que tengo de mí mismo, en mis pensamientos y en mis acciones, nos van a hacer menos vulnerables a esos ataques emocionales. Luciana, Sí, por ejemplo, cuando decís que no es fija la autoestima, ¿estamos haciendo referencia a que, por ejemplo, un día me levanto de una forma o estoy de otra, o con respecto a las etapas de la vida? con las dos cosas. Ujú. Cuando digo que no es fija, quiere decir que va fluctuando.
¿no? Dependiendo, digamos, como siempre les digo, la calidad de pensamientos que tengamos en el día a día, también las experiencias que vayamos teniendo en el día a día, las experiencias pasadas, o sea, no es, digamos, que hoy me siento, o sea, hoy me siento bien, hoy me siento que soy atractivo, que soy atractiva, que soy inteligente, y hay días que me puedo sentir un poquito menos, un poquito que no soy tan atractiva, que hoy me levanté Apachuchada. apachuchada, ahí está, apachuchada, que no tengo nada que aportar. O sea, cuando digo que fluctúa, hay que prestarle atención a eso porque es cuando lo podemos cambiar. ¿Sí? Cuando tenemos problemas severos de autoestima es cuando ya ahí la autoestima está fija y hay, digamos, como influye de manera negativa. Ya no me siento atractiva, no soy inteligente, no sirvo para nada, nadie me quiere, me cuesta relacionarme. Entonces, como fluctúa, es importante que lo sepamos porque ahí es donde se puede generar el cambio. Y es cuando digamos, cuando las personas se machacan con situaciones que se machacan todo el tiempo, ¿no? Incluso con situaciones del pasado que hacen que se estanque y esa autoestima cada vez va bajando, baja mucho más y es más difícil, digamos, de sobresalir de esa situación. Entonces, situaciones de pareja, laborales o familiares, hay que tener en cuenta que hacer como un análisis de lo que me corresponde a mí y de lo que le corresponde a los demás, ¿no? Que influenciaron en mi personalidad. Por eso, como les decía... Cuando decís esto de machacar con el pensamiento, se me viene siempre a la mente lo del pensamiento de ese rumiante, que puede también andar por acá. Sí, ahí está, los problemas de personas con baja autoestima tienen un hostigamiento tremendo en el pensamiento, ¿no? Y con las palabras que utilizan en base a su persona, a su imagen, a su forma de actuar, a lo que ven. Entonces, ese hostigamiento es lo que genera esta baja autoestima. Por eso digo que fluctúa, porque si tenemos una autoestima que está como muy fijada en estos pensamientos negativos, el pensamiento rumiante, esas palabras, digamos, que utilizamos con nosotros mismos, que muchas veces son muy negativas, es lo que nos hace bajar nuestra autoestima. Entonces, ser conscientes de esto es como prestar atención de a poquito a estas palabras que, como lo hablábamos la otra vez en el tema del autodiálogo, que me digo, cómo me hablo, es fundamental para generar un cambio. Claro. ¿Sabes qué? Perdona, Lu, que te sí, corte. decime. Estaba pensando que muchos de los oyentes están escuchando y lo pueden aplicar a sí mismos, pero qué importante es también identificar en el otro, en un familiar, por ejemplo, dice, tiene razón, esta persona siempre está nombrando pensamientos, está siempre tirándose para atrás, tiene pensamientos negativos, siempre está con mala onda, alertar al otro también de alguna forma, de su forma de pensar, porque a veces no lo hace consciente. Exacto, y actuamos en reflejo. Somos, o sea, en los vínculos tenemos esto de reflejarnos en el otro, por eso a veces decimos que hay algo que me molesta del otro que en realidad no es del otro, sino es mío. Por eso se da esta situación bidireccional. Entonces, cuando hablamos de problemas de autoestima, es porque la mayor parte del tiempo somos muy negativos y también tenemos un entorno como bastante pesimista y negativo. Entonces, no solo con respecto a nosotros mismos, sino con las personas que nos rodean. Entonces, esto como que nos bloquea la acción dependiendo, digamos, el contexto en que vayamos creciendo y desarrollándonos, va a influir de manera positiva o negativa. Si a nuestros hijos le decimos, no servís para nada, sos un inútil, seguramente va a cumplir eso, ¿no? A rajatabla, va a ser un inútil y no va a servir para nada. Por eso es importante, digamos, distanciarnos de lo que tenemos que fortalecer cada uno de nosotros para no perjudicar al otro,
para no proyectar siempre en el otro y que nos termine, digamos, arruinando la vida en cierto momento de la vida. No necesariamente tiene que ser el final de nuestras vidas, pero hay situaciones que se complican un poco más. Entonces, el ser, esto también tiene que ver con el cómo nos hace sentir el otro, la otra persona, cómo nos hace sentir, que nada tiene que ver con lo que esa persona está haciendo con nosotros, sino lo que sucede ahí es que esa persona está actuando en base a su dolor, a su vacío, a su necesidad. Nada tiene que ver conmigo. Yo tengo que arreglar mis cosas y esa persona tiene que solucionar sus cosas también, porque si no es como un ida y vuelta, ¿no? Es culpa tuya, no es culpa mía. Entonces ahí tratamos de buscar culpables por todos lados y en realidad cada uno es responsable de lo que tiene que trabajar, de sus necesidades y de sus carencias. Ni que hablar, ni que hablar. Cuando también, Katy, cuando entramos en esta espiral, digamos, de pensamientos negativos y de lo rumiante, como decís vos, muchas veces terminamos cumpliendo las profecías, ¿no? Estas profecías autocumplidas de estos mensajes que nos vienen dando a nivel familiar, de laboral o de pareja, y bueno, y si yo creo que no valgo nada o creo que o no confío en mí mismo o creo que no voy a conseguir lo que quiero, seguramente lo vaya a cumplir. Entonces, alimentar esa espiral y ese, digamos, ese círculo es seguir reforzando esos mensajes o esas palabras que recibí. Claro, Desde porque niño, desde adolescente, desde adulto. me pongo a pensar, por ejemplo, no te sale algo, fracasás en un proyecto, en una empresa o en un emprendimiento que hayas querido llevar adelante y te vienen, viste, como esas cosas a la cabeza. Al final tenía razón, fulano. Mamá, cuando decía yo no servía para nada, tenía razón la vieja. ¿Para qué me puse en esto? Exacto. Ahora empezamos con el tema, digamos, de los puntos para empezar a reforzar nuestra autoestima. Y ese es uno, Katy, empezar a ver con quién me identifique más desde mi infancia, adolescencia y bueno, desde la vida adulta, analizarlo, con quién me identifica más, si con mi madre o con mi padre. ¿Sí? Y qué mensajes me dieron, qué mensajes instalaron en mi mente, en lo que es mi personalidad, que me quedó dando vueltas, ¿no? Y que me ha limitado muchas veces. Entonces, cuando identificamos esos mensajes y con quién me identifique más, si con mi padre o con mi madre, nos va a dar como esa claridad de dar ese paso a la acción, ¿sí? Decir, bueno, con esta palabra que me decía mi madre o me decía mi padre o en situaciones donde personas que fueron criados con sus abuelos o sus abuelas o con tíos, no necesariamente tiene que ser un padre o una madre, si se identifica más o menos eso, y ahí es como dar, digamos, ese paso a cambiar esa programación de esa palabra que tanto me influyó, ¿no? Sos un inútil, no servís para nada, sos igual a tu madre. Entonces, es empezar, digamos, a trabajar el problema desde la raíz, porque como hablamos al principio, estamos formados por identificaciones todo el tiempo. Desde niños nos vamos identificando, incluso en la edad adulta, ¿no? Nos identificamos con algunos, más menos, pero funcionamos a identificaciones. Entonces, desmenuzar esa identificación desde la parte más primaria, de los vínculos, desde la imagen materna y paterna, es fundamental para dar el cambio, digamos. Entonces, justo hablaba con una amiga ayer y ella me decía, ¿no? Su padre es un poco, con un perfil un poco autoritario, pero no ejerciendo violencia. Y sin embargo, a ella, en esa ausencia del padre durante la infancia, porque tenía que trabajar mucho y necesitaba trabajar porque era el único que trabajaba, en esa ausencia, cuando él estaba, llenaba esa ausencia con autoritarismo. Claro. Entonces,
Sin duda se identificó mucho más con eso y eso le ha generado, digamos, como cierto bloqueo a la hora de dar su opinión, a la hora de expresar lo que piensa, a la hora, digamos, de darle cuerpo a sus pensamientos frente a los demás, incluso hasta con compañeros, digamos, del mismo sector. Entonces, como muchas veces en la ausencia también nos genera este vacío en la autoestima. Claro, claro. Y ahí ella, por lo que decís, ya lo identificó, al menos que era ese el tema, ¿no? Ya lo identificó, Ese sí, es el sí, sí, primer por suerte paso. ya. Sí, incluso se angustió, o sea, eso es Claro. muy bueno. Quiere decir que a través, digamos, de esa situación vivida desde niña, que le genera angustia hoy en la vida adulta, le ha, digamos, le ha venido trayendo como ciertas limitaciones en esto que le decía, ¿no? En decir lo que piensa de la mejor, sin tener miedo a la autoridad, sin tener miedo a equivocarse. Entonces, empezar a identificar esto es fortalecer un poco, digamos, la autoestima y también ver de a poquito qué necesidades tengo, ¿sí? Claro. ¿Qué necesidades yo, como vos, como Katy, yo como Luciana, todos individual, qué necesidades tengo? Porque muchas veces dejamos nuestras necesidades que las llene el otro. Y no, la necesidad la tenés que llenar vos. Tenés que hacer ese trabajo. Y ese trabajo viene con el autoconocimiento. Cuanto más me conozca, mejor voy a llenar esas necesidades que voy teniendo, tanto en el amor, en el trabajo, con mis amigos. Entonces las voy cubriendo yo y no dejo no se las dejo a un otro que cubra sus necesidades, porque ese otro tiene que cubrir sus necesidades y todavía las tuyas. O sea, no puede con todo. Claro, Aparte es muy personal. es un montón. Me quedé pensando, por ejemplo, en esto de cuando ya interviene el otro o se deposita en el otro, me quedé pensando en los límites que uno pone. ¿Qué Sí, relación tiene eso con la autoestima? O sea, lo que sí. permito y lo que no permito. Va unido con esto, Katy, de la necesidad. Mm, Cuando la necesidad tiene que ver con eh, para hacerlo más cotidiano, el llenarme de cosas que no están en el afuera, sino que están y son internas mío, ¿no? Esta necesidad, digamos, de ser aceptado, esta necesidad de ser siempre simpático, o ser siempre simpática, o de estar de buen humor, también eso te lleva a trabajar, digamos, los límites, porque cuanto más tus necesidades las dejes en el otro, ese otro va a ser insaciable y va a pedir más y va a pedir más. mm, Como hablamos un poco con el trastorno narcisista, ¿no? Si dejamos nuestras necesidades a cubrir con una personalidad narcisista, nada le va a alcanzar. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que cada uno ponga ese límite no solo para el afuera, sino también para uno mismo y decir, bueno, yo me tengo que hacer cargo de lo mío, tengo que trabajar en mis carencias, tengo que trabajar en mis necesidades, trabajar en las ausencias que tuve cuando era niño o adolescente y ponerme manos a la obra, ¿no? Entonces, si yo las puedo cubrir, que en realidad yo las tengo que cubrir, ahí va a ser, digamos, más saludable los vínculos que vamos a ir teniendo y los límites se van a ir dando solo, ¿no? Porque vos, poniéndote límite primero que nada contigo mismo en lo que vos tenés que trabajar y lo que es del otro, es como que todo se va acomodando con el tiempo. Entonces, esto también, Katy, tiene que ver un poco con el merecer. Eh, Fortalecer nuestra autoestima tiene que ver con lo que merezco, con lo que creo que merezco, y hay que alimentar eso un poco desde el ego. Hoy sí, el ego, hoy soy amiga del ego en ese sentido. Hay que es que no es alimentar el malo, ego, claro. no es malo, por eso mismo. Alimentar esta parte nuestra, el ego, nos va a ayudar, digamos,
trabajar mi necesidad y empezar a darle cuerpo y forma a mi individualidad y empezar a ser una especie de autónoma, ¿no? Soy autónoma y no dejo a disposición, mi vida a disposición de un otro. Por Claro. eso es importante. Es como una pymes, ¿no? La autoestima es como una pymes. Yo siempre digo lo mismo. Es que hay que fortalecer mi autodependencia, soy autodependiente y llegar, digamos, como a ese camino de la autonomía y de poder decidir lo que yo quiero para mi vida, lo que quiero sentir, con quién quiero estar, con quién ya no quiero estar. Entonces, porque la palabra autonomía, el auto significa por uno mismo, ¿no? O sea, el autoconocimiento, autonomía es por uno mismo. Entonces, si yo no me pongo, digamos, en primer plano, voy a terminar siendo, digamos, tomada por el otro, y ahí es cuando se arma un poco el relajo, ¿no? Y ahí, mamá. Ahí es cuando empieza el baile. Claro, ahí se arma la hecatombe. Me quedé Claro. pensando varias cosas, ¿no? Iba procesando un montón de información, pero por ejemplo, a veces cuando hay alguien con baja autoestima o se tiende a decir o no tiene personalidad o tiene poca personalidad y cuando no establece los límites como no tiene carácter. ¿Está bien usado eso así? O sea, en realidad nadie tiene por qué decir nada, pero quiero decir las diferencias entre personalidad y carácter, porque a veces se entrevera, ¿no? Sí, bueno, personalidad tenemos todos, ¿sí? Todos tenemos personalidad y todos tenemos carácter. La diferencia es, la personalidad se va construyendo desde, y el carácter también, desde que vamos tomando conciencia del mundo exterior, ¿no? Incluso cuando hay un bebé que dice, che, qué carácter que tiene, ¿no? Cuando grita o llora, o sea, va forjando su carácter. Lo que tiene la personalidad, Katy, es que está influenciado también por muchas veces no, está influenciado por lo genético, por la experiencia, por los primeros días después de tu nacimiento, o sea, es como es tu todo, ¿no? Sos vos. Es la historia, ¿sí? Es todo. Exacto, son los primeros vínculos con tu madre, la ausencia de tu padre o de tu madre, cómo influyó, si tuviste, digamos, contacto directo o no, si te pudieron amamantar o no, o sea, son muchas cosas. Entonces, el carácter se va forjando a medida que vamos tomando conciencia con el mundo exterior. Y ahí es cuando ahí es cuando entra la autoestima. Claro. Por eso es importante, digamos, que es como una cosa va unida con la otra. Y con el carácter es cuando ya aparecen los límites o cuando se dice, ¿no? En lo cotidiano, decir, no tiene carácter. Carácter tiene, lo que no está fortalecido en cierta manera, ¿no? No está, digamos, no es autónoma, ¿no? No toma decisiones propiamente, entonces, por uno mismo. Sería como una especie también de ser, el forjar el carácter, ser como una especie de administradores de nuestra propia vida, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Entonces, cuando se dice que una persona no tiene carácter, en realidad no está teniendo, digamos, en cierto punto un dominio de sus emociones o de sus pensamientos. No puede decir lo que siente o lo que piensa, entonces queda como a disposición del otro. Pero bueno, yo es como digo, ¿no? La autoestima es como eso, es como abrir una pymes. Yo me tengo que capacitar para enfrentar todo eso y digamos, confiar en que va a funcionar, ¿sí? Confiar en que soy capaz de llevar adelante ese negocio. Entonces, con la autoestima lo mismo, debemos establecer nuestras propias normas y forma de vivir de acuerdo a lo que yo me planteo, a lo que yo quiero. Qué importante todo esto, ¿no? Sí, y lamentablemente se habla muchas veces desde lo cotidiano, ¿no? Se le quita valor al tema de
de ciertas cuestiones Por eso. que hay que trabajar. Mm. Y si fuéramos conscientes de esto, estaríamos como con menos problemas, ¿no? Siempre es lo que siempre decimos, no plantear la individualidad desde el egoísmo, sino desde el deseo de cada uno, de lo que quiera fortalecer cada uno. No imponiendo mis reglas, pero sí, para hacer daño a un otro, pero sí imponer mis reglas, mis normas para llegar a esta autodependencia que todos queremos, ¿no? De manejarnos como queremos, de que no es que el otro me hace sentir eso, sino que yo permito que eso me influya. Claro. Entonces ahí es cuando se genera esa permeabilidad y, y tiene también que ver con el autocuidado, aplicar mucho autocuidado en nosotros, en cómo nos hablamos, qué nos decimos, es, eh, es importante porque vamos muchas veces reforzando historias negativas desde la infancia, desde la adolescencia, y las seguimos reforzando y seguimos alimentando eso negativo, y en algún momento eso debería cambiar, si no estaríamos como bastante, llegaríamos a una especie de, se podría generar una depresión o ansiedad, o se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Pero es importante empezar a tener conciencia de esto. Y sí, decime, Katy. No, que me quedé pensando en las herramientas, que fue en lo que pensamos, y en lo que venís mencionando ahora, por ejemplo, como la autopercepción, el autocuidado, como para recapitular un poquito, ¿no? Herramientas o preguntas que nos podemos hacer sobre todo en cómo, con quién me identifiqué, ¿tá? ¿Qué mensajes me dieron en mi infancia? Todos son herramientas que nos llevan a estudiarnos. Y la pregunta pasa, en este caso, basándonos en esto, en si, viste que en columnas anteriores estuvimos hablando de plantearnos objetivos a corto plazo. ¿Cuánto ayuda esto en ir fortaleciendo nuestra autoestima? Sí, eso es fundamental. Es un paso a la vez, ¿no? Por Mm, ejemplo, hacerse una pregunta, ¿cómo afrontaría tal problema? ¿De qué manera? Si, en el caso de que se pueda ver el problema, ¿no? O mm, cómo harías, cómo te sentirías teniendo esa autoestima que querés. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te verías? ¿Sí? Son preguntas básicas que parecen muy simples, pero lo que cuesta muchas veces es dar el paso a la acción, es animarse a dar ese paso. Entonces, hacerse estas preguntas, como digo, parece muy sencillo, pero si no las hacemos, si no empezamos a cuestionarnos el cómo nos queremos ver, cómo te verías vos con esa autoestima que vos desearías tener, o que ves en el otro, ¿no? mm. O sea, cuando vemos personas que decís, che, qué autoestima tiene, se puso tal cosa. Hoy, por ejemplo, vi un vecino que yo le digo, qué bien, con un... Ay, ay, ay. ¿Se nos cortó? Se nos cortó, que estaba contando la anécdota justito. Ahí Qué retomamos bien, ahora. ¿no? Cómo se anima, digamos, a mostrarse como él quiere. Luciana, ¿te animás a repetir la anécdota? Porque justo se nos cortó cuando estabas diciendo, mi vecino dijo. No, que hoy justo saliendo de casa, un vecino estaba vestido con un tapado rojo, ¿no? Mm, Súper largo. Y yo digo, qué bien, ¿no? Cómo él quiere, digamos, de esa manera, de esta forma, mostrarse al mundo exterior mm, como él siente, él quiere y se siente cómodo. Entonces, era un tapado rojo muy llamativo. Me llamó la atención por eso mismo. Entonces, ¿cómo me quiero ver yo con autoestima? Es empezar incluso hasta en los vínculos, ¿no? ¿Cómo me claro. quiero ver yo con mi pareja? ¿Cómo me quiero ver yo fortalecida eh, en mi trabajo? O diciendo esto que no puedo decir, ¿no? Esto que les contaba hoy, de esta amiga que no podía poner en palabras su opinión. Entonces, ¿cómo me vería yo diciendo en esa situación, ¿no? Pero hay que trabajar mucho, Katy, el tema de la necesidad. No hay que dejar las necesidades nuestras personales en el otro. Son nuestras. ¿Sí? Claro. Eso
Estaba es muy pensando en importante. eso. Es fundamental, porque yo creo que es un capítulo aparte, pensando en el sacón rojo del vecino, en el qué dirán, porque yo me pongo ese tapado rojo porque no me importa lo que piense el otro y lo que pueda llegar a decir, pero cuánto nos afecta o cuánto nos limita también el pensar lo que va a decir el vecino sobre mi tapado rojo. Exacto. Eso tiene que ver, Katy, con la seguridad. Claro. Seguridad y aceptación. Mm. Seguridad tiene que ver con cómo me siento yo, qué tan seguro me siento yo y no me importa lo que el otro piense, cómo me ve, porque yo me veo bien, ¿sí? Claro. Entonces, eso también tiene que ver con el control de mis emociones. No dejo que la opinión, el afuera, me afecte. Entonces, yo tengo un autocontrol emocional de mis emociones. Y la aceptación tiene que ver con esto de verme tal cual soy y como quiero ser. Y bueno, tiene que ver con esto de la autoestima. Y después está la aceptación del afuera, de los otros, que tiene que ver un poco con la aprobación social. Claro. Si estamos siempre pensando en esa aprobación social, nuestra vida va a ser bastante complicada. Él se puso su tapado rojo y salió, ¿no? A Salió a disfrutar la del calle otoño. a disfrutar del otoño. Entonces, tanto no tiene tan presente la aprobación social, ¿no? Más allá de que capaz que está la moda, el tapado, o puede ser algo que esté muy a la moda y lo usemos todos, pero la aprobación social, cuanto más peso le demos, más nos va a perjudicar en eso, ¿no? Entonces, las personas que quieren empezar a trabajar su autoestima sería empezar a ver las identificaciones que tuvieron de niño y empezar a ver las necesidades, qué necesidades necesito cubrir, si son de protección, si son de seguridad, si son de aprobación social, si son a nivel de mis pensamientos, entonces lo que piensa el otro de mí, empezar a desmenuzar un poquito la cuestión y empezar, como siempre digo, un paso a la vez. Primero identificar con qué te identificaste más, si con palabras de tu padre, de tu madre que te generaron esta baja autoestima, o del entorno, o un docente, o como decía, ¿no? Un tío, un abuelo, lo que sea, las personas que estuvieron en tus primeros momentos de tu vida, y después empezar de a poquito a trabajar esto de la seguridad, de lo que yo quiero, y no prestarle tanto atención a la aceptación social. Excelente. Nos quedamos con eso, Luciana. Muchísimas gracias por el contacto de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, Katy, y felicitarte por la entrevista a Lorca, me encantó. Sí. Estuvo muy lindo Qué y lindo. bueno, nada, un saludo para todos ahí. Bueno, un besote enorme, Luciana. Chau, chau. Nos vemos. Buena semana. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI.